salió a recibir a Asa y le dijo: Oídme, Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová está con vosotros, mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis, será hallado de vosotros. Mas si le dejáis, él también os dejará. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. En el capítulo anterior, tenemos un relato de una gran victoria que Asa y el pueblo de Judá, luchando con fe y oración, obtuvieron contra el enorme ejército de los etíopes, con los abundantes despojos que tomaron y se llevaron. En su regreso triunfante a Jerusalén, el Espíritu de Dios levanta un profeta para salir y encontrarse con ellos, para darles cuenta del origen y causa de su éxito, y dirección para que su comportamiento futuro esté bajo el disfrute de tales misericordias y liberaciones. El Señor sabe cuán propensos somos incluso los mejores hombres a olvidar la fuente de sus misericordias, cuán negligentes son en hacer retornos adecuados mediante una debida mejora de las ventajas puestas en sus manos al Señor de todas las misericordias. Por tanto, en todas las estaciones deben ser recordados de sus intereses y deberes apropiados. Dos cosas deben ser tenidas en cuenta. Primero, ¿qué significa que Dios esté con un pueblo? En segundo lugar, ¿qué significa que un pueblo esté o permanezca con Dios? Y de acuerdo con la analogía de estos dos, las siguientes afirmaciones, de buscar al Señor o abandonarlo, serán fácilmente entendidas. Porque aunque las palabras difieren en expresión, todas son del mismo modo de afirmación. Son tres proposiciones hipotéticas o afirmaciones. Si permanecéis con el Señor, Él estará con vosotros. Si buscas al Señor, Él será hallado de ti. Si abandonas al Señor, Él también te abandonará. Antes de entrar en la apertura de las propias palabras, no puedo pasar por alto el ferviente prefacio del profeta: Oídme, oh Asa. Él vio al pueblo sobre su éxito, ocupado con muchos pensamientos, pensando en muchos negocios, llenos de muchos arreglos, uno imaginando una cosa, otros otra, todos ellos tal vez, cómo deberían usar y mejorar su paz y más éxito en su ventaja, intereses, beneficios o seguridades. O los príncipes y gobernantes, como es probable y habitual en tales casos, podrían estar considerando cómo llevar su victoria o cómo obtener el mejor provecho de ella, en su trato con los príncipes y naciones vecinas, o en hacer la paz o la guerra. En medio de estos pensamientos, el profeta los encuentra y los desvía con toda seriedad a cosas completamente diferentes y de importancia y preocupación inmensamente mayores para ellos. Oídme, les dice, no es por su propio consejo ni por su propia valentía lo que han logrado en esta gran obra. Esta poderosa victoria, el Señor mismo lo ha hecho, con su presencia en ustedes. No es de ninguna importancia para ustedes lo que hagan o pueden hacer otras naciones, pero la presencia de Dios les concierne solo a ustedes. La gran preocupación de cualquier pueblo o nación es saber que toda su prosperidad proviene de la presencia de Dios entre ellos, y atender a lo que les dará continuidad. Pueden cansarse en las imaginaciones y planes de sus propios corazones, y dedicar sus pensamientos y tiempo a cosas que no les benefician ni les darán ventaja. Esta es su preocupación. Oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín. En cuanto a las palabras en sí, lo primero que se propone investigar para su explicación es lo siguiente. Primero, ¿qué significa que Dios esté con un pueblo? Dios puede decirse que está con los hombres o presente con ellos en diversos aspectos. Primero puede decirse que está con ellos en cuanto a la omnipresencia de su esencia. Así está presente de manera natural y necesaria en todas las criaturas. No está lejos de ellas, está presente con ellas. La ubicuidad e inmensidad de su esencia no permitirán que esté lejos de cualquier cosa a la que haya dado ser. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Primera de Reyes 8, versículo 27. ¿No llena el cielo y la tierra? ¿Es un Dios cercano solamente y no lejano, como hasta los fines de la tierra?
David declara enfáticamente esta presencia de Dios con todas las cosas, en el Salmo 139, versículos 7 al 12. Pero no es eso lo que se pretende aquí. Eso es universal para todas las criaturas, natural y necesario. Segundo, Dios puede decirse que está con uno en cuanto a la unión personal. Así estuvo con y solo con el hombre Jesucristo. Hechos 10, versículo 38. Dios estaba con él, es decir, en unión personal, la naturaleza humana siendo tomada en subsistencia con el Hijo de Dios. Tercero, Dios está presente o con cualquier persona en cuanto al pacto de gracia. Está con ellos para ser su Dios en el pacto, cuyo tenor es que no los dejará, ni ellos lo abandonarán. Él será para ellos y ellos serán para Él, y no para otro. Está con ellos para todos los fines de misericordia, amor, bondad, perdón, salvación, que se proponen y exhiben en Él, pero tampoco esta es la presencia de Dios aquí pretendida, aunque esto sea algo que fluye de ella y la acompañe, porque esa presencia de Dios con su pueblo no tiene un establecimiento condicional como el aquí mencionado. Se basa en otros términos y mejor seguridad que la que aquí está propuesta. Ha recibido una ratificación eterna en la sangre de Cristo, se funda en el propósito inmutable de la gracia, y no se deja la condicionalidad aquí expresada, como veremos después. La presencia aquí mencionada se refiere al cuerpo entero del pueblo, toda Judá y Benjamín en su estado y consideración nacional, a quienes como tales, el pacto efectivo de gracia nunca se extendió, porque no todos los que eran de Israel eran Israel. La presencia aquí prometida se refiere inmediatamente al fin peculiar de bendecir a todo el pueblo con éxito en sus guerras y empresas. Así lo demuestran sin lugar a dudas la asociación de las palabras y el contexto, con respecto al discurso siguiente. No es solo esta presencia de Dios la que se pretende, aunque como veremos después no se puede separar de ella. Cuarto, hay una presencia de Dios en cuanto a las dispensaciones providenciales. Y esto es doble. Primero, general, ordenando, disponiendo, guiando, gobernando todas las cosas según su propia sabiduría, por su propio poder, para su propia gloria. Así también está presente con todo el mundo. Dispone de todos los asuntos de todos los hijos de los hombres como le place. Levanta a uno y derriba a otro. Cambia tiempos, estaciones, reinos, límites de naciones según le parezca. La ayuda que se da a cualquiera, Él mismo la hace. Los escudos de la tierra pertenecen a Dios. Obra salvación en la tierra, incluso entre aquellos que no lo conocen. Y los males, las desolaciones y la destrucción de los que la tierra está llena, son sólo los efectos de su ira e indignación, rebelándose contra la impiedad de los hombres. Así está presente con cada persona en el mundo. Tiene su aliento y todos sus caminos en su mano. Dispone de su vida, muerte y todos sus asuntos como le place. Está presente en todas las naciones para levantarlas, derribarlas, alterar, cambiar, debilitar, establecer, fortalecer, ampliar sus límites, según vea conveniente, y el día llegará en que todas sus obras lo alabarán. Tampoco se pretende esto aquí. Es necesario y pertenece a Dios como Dios, y no puede ser prometido a nadie. Es una rama del dominio natural de Dios que cada criatura sea gobernada y dispuesta de acuerdo con su naturaleza para el fin que está destinada. Segundo, especial, acompañado de amor peculiar, favor, buena voluntad, cuidado especial hacia aquellos con quienes está presente de esta manera. Así Abimelec observó que estaba con Abraham. Génesis 21, versículo 22. Dios está contigo en todo lo que haces, contigo para guiarte, bendecirte, preservarte como veremos después. Así prometió estar con Josué. Yo estaré contigo. Capítulo 1, versículo 5. Y así estuvo con Gedeón. Jehová está contigo. Jueces 6, versículo 12, para bendecirlo en su gran empresa. Y así con Jeremías. Yo estoy contigo. Capítulo 15, versículo 20.
Esto se expresa completamente en Isaías 43, versículos 1 y 2. Así dice Jehová, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y cuando por los ríos no te anegarán. Y esta es la presencia de Dios aquí insinuada, su presencia con el pueblo en cuanto a las dispensaciones providenciales especiales, como se manifiesta en todo el discurso del profeta, y en qué consiste esto se explicará después detalladamente. En segundo lugar, ¿qué significa la permanencia de un pueblo con Dios? Hay una doble permanencia con Dios. Primero, en obediencia personal de acuerdo con el tenor del pacto. No hay permanencia en nada con Dios. Donde no hay una permanencia en ese asunto, sin embargo, esto, como dije, no está aquí principalmente destinado sino supuesto. Algo más está destinado, porque como se ha declarado, se trata de la obra nacional y la permanencia nacional que se pretende. Por lo tanto, segundo, hay una permanencia con Dios en las administraciones nacionales. Eso es un fruto del otro, en aquellos que son llamados a ellas. Y esto es lo que principalmente se pretende aquí. Es evidente por el uso que Asa hizo de esa información y exhortación del profeta. Él no solo miró a su caminar personal en esto, sino que también se puso inmediatamente a trabajar en ordenar todos los asuntos del reino, de manera que Dios pudiera ser glorificado por ello. Cómo se puede lograr esto se explicará ampliamente después. Lo que ya se ha hablado puede ser suficiente para la base de esa proposición en la que me enfocaré hoy, y es esta. Para la explicación de esta proposición, se deben precisar algunas cosas. Primero, la presencia de Dios con su pueblo en cuanto a la gracia especial del pacto y su presencia con ellos en cuanto a la asistencia especial de la providencia proceden de cuentas muy diferentes. Tienen un origen muy diferente. El fundamento y la ley principal de la gracia especial, otorgada en el pacto, en este que algunos pecaron y otros fueron castigados. Así se establece, expresamente en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, versículo 21. Gálatas 3, versículos 13 al 14, afirma que Cristo fue hecho maldición por nosotros, para que en él la bendición de Abraham alcanzase a los que creen. Y en 1 de Pedro 2, versículo 24, que este es el gran y soberano principio del pacto de gracia, que se haga una conmutación de personas en cuanto a castigos y recompensas, que se provea a los pecadores de un sustituto, alguien que deba soportar el castigo que les corresponde, para que puedan quedar libres y obtener una recompensa para aquellos que no puedan conseguirla por sí mismos. Ahora bien, la ley suprema y soberana de las dispensaciones providenciales es totalmente distinta y ajena a esta del pacto de gracia. Lo afirma en Ezequiel 18, versículo 1. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tómala como una ley de derecho universal e indispensable. Extiéndela al pacto de gracia, y es totalmente excluyente de la sustitución y satisfacción de Cristo. Pero es fundamento, la regla y la ley de las dispensaciones providenciales que Dios está tratando y vindicando en cuanto a su trato con cualquier pueblo, en cuanto a su presencia con ellos y su actuación sobre ellos en esto, lo que es diferente, como puedes ver, del fundamento del pacto mencionado anteriormente. Segundo, al ser los fundamentos diferentes, también lo es la norma de su continuidad. ¿Cuál es la norma y medida de la continuidad de Dios con su pueblo en el pacto de gracia? Claramente esto, que nunca los abandonará, y por esa razón se asegurará de que nunca lo abandonen, sino que permanezcan con Él para siempre. No es mientras hagan tal o cual cosa, Él permanecerá con ellos, y cuando dejen de hacerlo los abandonará,
en cuanto a su presencia federal y de pacto. No se nos ha dejado esa arena movediza de nuestra permanencia con Dios en Cristo. Observa el tenor del pacto en Jeremías 31, versículo 33. La idea es que Dios estará con ellos y se asegurará de que siempre permanezcan con Él, y por eso ha previsto todas las eventualidades imaginables, para que nada viole esta unión. Dios establece su inmutabilidad como fundamento del pacto en Malaquías 3, versículo 6, y así nos hace inmutables. No absolutamente, porque cambiamos cada momento, sino con respecto a los términos y límites del pacto. Se ha comprometido a que nunca lo abandonaremos. La ley de la presencia de Dios, en cuanto a las dispensaciones providenciales y todos los privilegios especiales que la acompañan, es completamente diferente. Es puramente condicional, como puedes ver en mi texto. Su tenor se expresa al máximo en 1 Samuel 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí no hay cambio de consejo o propósito en Dios, sino simplemente una explicación de la regla, ley y tenor de las dispensaciones providenciales, no una interpretación del pacto de gracia. Elí no tenía el sacerdocio por ese pacto, sino una explicación del tenor de un privilegio otorgado en la providencia especial, como en el Salmo 89, versículos 32 al 33. De ahí que se mencione en la Escritura esa variedad de tratos de Dios con los hombres, que sin embargo siempre son justos, según una u otra de estas reglas y leyes. Isaías 43, versículos 22 al 24 dice: Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Qué se hará entonces con este pueblo? ¿Se alejará de ellos? ¿Los destruirá? ¿Los dejará morir? No. El versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así también en Isaías 57, versículo 17. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Me escondí y me enojé, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Seguramente ahora Dios lo consumirá completamente, arrasará de raíz a personas incorregibles e irreparables. Pero no, el asunto es completamente diferente, como se ve en los versículos 18 y 19. He visto sus caminos y los sanaré, y le pastorearé y le daré reposo, y al quebrantado daré salud, y al fuerte saciaré de justicia. Ahora ve a Ezequiel 33, versículo 18. Cuando el justo se apartare de su justicia, ¿qué sucederá entonces? ¿Lo sanará y le dará consuelo como en los lugares mencionados anteriormente? No, morirá, será eliminado. ¿Cuál es la razón de esta diversidad? Bueno, en primer lugar, Dios habla de su trato con sus almas en cuanto a su pacto de gracia y todas las misericordias que lo acompañan. En este último caso, en cuanto a su trato con sus personas y sus asuntos exteriores de su providencia. Y el no tener en cuenta esto ha hecho que algunos afirmen sin reflexionar que el pacto de gracia es meramente condicional, porque encuentran muchas misericordias y privilegios hablados bajo esta noción, sin considerar que todas esas propuestas pertenecen a la ley de la providencia exterior, y no a la naturaleza del pacto de promesa establecido en la sangre de Cristo. Y a menos que se permita esto, nada puede ser más contrario a mi texto que esa promesa, y otras como las que tenemos en Isaías 54, versículo 9, donde se hace provisión para que Dios permanezca con su pueblo, a pesar de todos sus deslices y provocaciones, que Él sanará hasta cierto punto para que no los abandone. Y esto debe ser observado primero.
que en la consideración de la presencia y retirada de Dios en cuanto a las dispensaciones providenciales, no arrojamos ninguna reflexión sobre la estabilidad e inmutabilidad del pacto de gracia. David ha establecido completamente este asunto en 2 de Samuel 23, versículo 5. Porque, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo pacto eterno, ordenado en todas las cosas y seguro. ¿No me hará prosperar todo? David tenía una promesa para la prosperidad de su casa. También tenía un compromiso de las misericordias seguras del pacto. El diferente tenor de estos compromisos en cuanto a su éxito y establecimiento, él nos da una explicación. El pacto es absoluto e inmutable, es decir, ordenado en todas las cosas y seguro. La prosperidad de su casa depende de otra ley y regla, que está sujeta a cambio. Observa la naturaleza de esa dependencia de la presencia de Dios en nuestra permanencia con Él. No depende de ella como el efecto de su causa propia, como si fuera adquirida por ella, o merecida por ella. No disfrutamos ni siquiera de un pedacito de pan por esa razón, mucho menos de los privilegios eminentes que acompañan la presencia especial y providencial de Dios. No merecemos nada de la mano de Dios. Por tanto, si nos tomara en medio de la más selecta obediencia y nos llenara de las más fieras miserias, no nos hace ningún mal. Por eso, el Señor a veces actúa así con los suyos, no solo con personas particulares, como en el caso de Job, sino también con su pueblo en general, como en el Salmo 44, versículos 17 al 19. Todo esto nos ha sobrevenido, aunque no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con la sombra de muerte. Aunque Dios requiere nuestro deber de nuestras manos, no está obligado a ninguna recompensa presente. Esto es todo, depende ordinariamente de ello como consecuente de un antecedente, lo que permite una interposición de gracia y misericordia, como en Nehemías 9, versículo 17. Siendo grande en misericordia, no los abandonaste, y conforme a la multitud de tus piedades. Para la gloria de su justicia y sus caminos en el mundo, Dios ha ordenado que su pueblo ande con Él, cuando Él permanece de una manera especial y conspicua con ellos. Observa que nuestra permanencia con Dios es el efecto propio de su presencia con nosotros en las dispensaciones del pacto, por lo que todo, en última instancia, es de pura misericordia y gracia, aunque la condición parece ser impuesta sobre nosotros, es sólo de Él que tenemos la fuerza para su cumplimiento. Es en esto y en estos casos similares, como David dijo que le sucedió en la dedicación de su plata y oro en la construcción del templo, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Solo le devolvemos lo suyo, solo le damos los frutos de su propia gracia, y sin ella no podemos hacer ningún retorno. Dicho esto, creo que no es necesario buscar pruebas más allá de la observación del tenor constante de los procedimientos de Dios con su pueblo de antaño, cuando no trató así con ellos. ¿Qué ejemplo se puede dar de transgredir esta regla? ¿No es toda la historia de la nación de los judíos sino la ilustración de esa proposición? Algunos gobernaron bien y buscaron al Señor, y el Señor estuvo con ellos, y los prosperó en todos sus caminos. Otros se alejaron de Él y anduvieron según sus propias imaginaciones, y el Señor los cortó por esa razón. Sí, a veces el mismo hombre, como Salomón, Asa, Usías, experimentaron ambos estados y condiciones. ¿No ha sido el estado de todas las naciones desde que llegaron al poder de hombres que profesan el conocimiento de Él el mismo? ¿No floreció el imperio romano bajo la mano de hombres que gobernaron con Dios y fueron fieles con los santos? ¿No es la presente distracción de Él, bajo la furia y crueldad del turco y del papa, el resultado de la violencia, la injusticia, la idolatría, el lujo y la persecución de malos gobernantes? ¿No requiere la demostración de todo el pueblo de Dios en el mundo, cuya consideración en particular podría insistirse como la base y la razón de la verdad en cuestión, que sea así?
Levítico 26 y casi todo el libro de Deuteronomio son sermones sobre este texto, y cada verso, casi, en ellos da una nueva afirmación de la verdad en cuestión. Más bien entonces necesitaré advertir contra los errores que confirman la proposición. Para este fin tomé las siguientes observaciones. Primero, toda prosperidad o florecimiento externo de un pueblo no siempre indica la presencia especial de Dios en ellos. Se requieren varias cosas para que el éxito y la prosperidad sean una evidencia de la presencia de Dios. Primero, que el pueblo que prospera sea su pueblo peculiar. ¿Cuántas naciones impías hay en el mundo que durante mucho tiempo han recibido bendiciones y éxito en sus empresas? ¿Está el Señor entre ellos con su presencia especial? No, en absoluto. Él los está usando, de hecho, para sus propios fines y propósitos, para quebrantar a otros o llenar la medida de sus propias iniquidades, para que su destrucción sea una demostración evidente de su venganza y justo juicio ante todo el mundo. Pero presente con ellos en el sentido que se discute, no lo está. El caso se explica en Habacuc 1 y 2, que se puede ver en estos capítulos en detalle. Es el mismo caso de las naciones anticristianas y maometanas en el mundo en la actualidad. Su prosperidad no es la evidencia de la presencia de Dios, porque ellos mismos son sus enemigos. Hay otros fundamentos, razones y motivos para sus éxitos. El reconocimiento de Dios no es uno de ellos. Segundo, que toda la obra sea buena y tenga una tendencia a la gloria de Dios, en la que estén comprometidos. El consejo de David para matar a Urías prosperó y tuvo efecto. Sin embargo, Dios no estaba con él en eso. La obra en la que se involucran debe ser según su voluntad. Y, tercero, que sea útil y subordinada a su gloria. Cuando los corazones de un pueblo pueden asegurarse de estas cosas, entonces pueden regocijarse de su prosperidad, como una garantía de la presencia de Dios con ellos. Incluso grandes aflicciones, eminentes angustias, largas perplejidades, pueden tener una consecuencia con la presencia especial de Dios. Aunque la rueda gire, puede tener una rueda cruzada en ella, que puede causar fricciones y perturbaciones. La regla de la actuación de Dios en su presencia es su propia sabiduría y nuestro bien en el resultado, no nuestros deseos parciales y autodestructivos. Si las mejores personas del mundo tuvieran todos sus propios deseos, se harían arruinadas en todos los sentidos. Cuando Dios está cerca de nosotros, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos da seguridad de los males destructores, no de los males que nos prueban, a aquellos con quienes Él está. Y esto es todo lo que ofreceré para la explicación, confirmación y precaución de la proposición insistida. Lo que queda por abrir caerá bajo los usos de ella. Primer uso. Esta presencia especial de Dios, como se discutió, es la gran y única preocupación de cualquier pueblo, y su tenencia o condición es nuestra permanencia con Él. Por lo tanto, nuestro primer uso debe ser instruirnos particularmente en, primero, ¿qué es esta presencia especial de Dios y en qué consiste? Y segundo, ¿qué significa para nosotros permanecer con Dios para poder disfrutarla? Para descubrir completamente lo primero, consideraré el ejemplo eminente en el que antiguamente Dios otorgó su presencia a su pueblo. La base de la asombrosa empresa de los israelitas al salir de Egipto y viajar por el desierto hacia Canaán se encontraba en la promesa de la presencia de Dios con ellos. Éxodo 3, versículos 10 al 12. Su empresa y asunto giraban en torno a esta única consideración. A este fin, Moisés dijo: «Si tu presencia no ha de ir, no nos saques de aquí». Éxodo 33, versículo 15. No se moverían un solo paso sin él, y con él no les importaba a dónde iban. Ahora bien, esta presencia de Dios con ellos simbólicamente consistía en, o más bien era representada por dos cosas. Primero, la columna de nube y fuego, que estaba con ellos habitualmente, y segundo, la aparición de su gloria que disfrutaban en ocasiones extraordinarias. La primera, en su primer uso, se menciona en Éxodo 13, versículos 21 al 22.
y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí se menciona como si fueran dos columnas, una de día y otra de noche, pero parece que era la misma columna con varias propiedades. En Éxodo 14, versículos 19 al 20, la misma columna, al mismo tiempo, realizaba ambas funciones con respecto a varias personas. Para algunos era una nube y oscuridad, para otros brillante y resplandeciente como el fuego. La columna de nube que iba delante de ellos también se apartó y se puso detrás de ellos, y se interpuso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y la nube era oscuridad para aquellos, pero alumbraba a Israel de noche. Después de esto, cuando se hizo el arca y se alzó el tabernáculo, esta nube, que hasta entonces había ido delante del campamento, vino y cubrió el tabernáculo noche y día, mientras estaba en medio del campamento la congregación. Era una nube de día y una columna de fuego de noche, como se describe en Éxodo 40, versículos 34 al 38. Y allí permaneció con el pueblo todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Nehemías 9, versículo 19. Al tener esta columna de nube y fuego, veamos lo que se les concedió o permitió. En primer lugar, tenían una dirección constante en todos sus viajes y empresas. Por medio de esta columna se les dirigía en su camino, como se expresa ampliamente en Números 10, versículo 33, y en Éxodo 40, versículo 1. Dios, por esta garantía de su presencia, era el principio de todo su descanso y movimiento, el guía y director de todas sus empresas, de modo que se movían, actuaban, descansaban y procedían según su voluntad y consejo. Los guiaba con su ojo y los dirigía con su consejo. A veces, tal vez, estarían alentados, estarían activos, haciendo sus corazones llenos de deseos, impacientes por la demora. Si no fuera según su voluntad, haría que una nube permaneciera en su tabernáculo, o en sus asambleas y reuniones, una nube que los oscurecería y los distraería en sus consultas, de modo que no podrían dar un solo paso adelante. Aunque sus deseos fueran grandes y sus intenciones buenas, la nube estaría sobre ellos, y no conocerían su camino. A veces, tal vez, estaban pesados, temerosos, perezosos. Había un león en el camino, gigantes en la tierra, dificultades y perplejidades se interponían en el camino. No tenían ánimo para ellas, el camino era largo y peligroso. Mejor regresar que seguir adelante. ¿Quería Dios que ahora pasaran y se comprometieran? La nube se rompería y se adelantaría ante ellos, y verían tan lejos en su camino como para salir con alegría. Solo observo esto, que cuando se levantaba la nube, sabían que debían seguir en el camino en el que estaban y viajaban en consecuencia. Sin embargo, no sabían a dónde irían ni cuál sería el final de su viaje. Por lo tanto, se dice que cuando viajaban, el arca iba delante de ellos para buscar un lugar de descanso para ellos. Números 10, versículo 33. Se llevaba para ver dónde se detendría la columna o nube de dirección, y allí descansaban, donde quiera que fuera. Cuando Dios da a un pueblo tanta dirección como para que vean que es su deber seguir adelante y confiar en Él al hacerlo, aunque no vean el final ni sepan cuál es su lugar de descanso, es una garantía de la presencia de Dios con ellos. Supongo que en su asamblea han levantado la nube con respecto a sus compromisos en algunas empresas, acerca de las cuales deben confiar en el arca de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo les encontrará un lugar de descanso que aún no les ha sido revelado. ¿Qué experiencia completa hemos tenido en este tipo de procedimiento entre nosotros? ¿Cuántos tenían intenciones no menos reales de trabajar para Dios en la última asamblea del Parlamento que ahora? Dios vio que no sería ventajoso para el pueblo que procedieran. Por lo tanto, la nube se detuvo en la asamblea, de modo que no pudieron ver cómo dar un solo paso adelante. Todavía estaba presente con nosotros, pero era por una nube oscura que no podíamos viajar hacia nuestro descanso.
No se debe mirar la voluntad o el consejo del hombre, sino el de Dios en estas cosas. Ahora esperamos que la nube se haya levantado y que estemos viajando hacia nuestro descanso. El gran ángel de su presencia nos encontrará un lugar de descanso en la buena providencia de Dios. Por lo tanto, esto es lo que implica la presencia especial de Dios. Está con nosotros para darnos dirección en todas nuestras empresas, para quitar la oscuridad y las dificultades de nuestros consejos, o para hacer descansar y cesar de todo lo que pueda venir a nuestros corazones que no sea según su voluntad. Que el Señor nos dé cada vez más de su presencia. No puedo detenerme para mostrarle las diversas formas en que Dios ahora comunica dirección a un pueblo, cómo inclina sus corazones insensiblemente pero poderosamente, fija la inclinación de sus espíritus de manera efectiva, teniendo sus corazones en su mano como los ríos de agua, que los dirige como le place, le suministra razonamientos y consultas más allá del alcance de su propia sabiduría, les propone ocasiones, invitaciones y provocaciones, les da espíritu y coraje más allá de sus marcos y temperamentos naturales, los amplía en la oración o los cierra, hace paredes por un lado y caminos abiertos por otro, con innumerables formas y medios, como en su infinita sabiduría se complace en hacerlos efectivos para su gloria. Basta que, en el uso de los medios, a través de la paciencia y la espera en Él, sean dirigidos hacia lo que les agrada. Así está Él con ellos. En segundo lugar, el pilar de la nube tenía como propósito proteger y defender al pueblo en su camino, como se menciona en Éxodo capítulo 14, versículos 19 al 20 y 24, donde los protegió de los egipcios. Además, Dios también perturbó a los enemigos del pueblo desde el pilar, es decir, desde su presencia especial. Este uso del pilar se destaca en Isaías 4, versículos 5 y 6. La nube, que era como humo durante el día y como fuego durante la noche, también era una sombra, un lugar de refugio y una protección, en una palabra, una defensa. Y esto es otra cosa que está presente en la presencia especial de Dios. Él protegerá y defenderá a aquellos con quienes está presente. Él es su morada. Salmo 90, versículo 1. Cuando en este mundo no se tiene ninguna. Él es su refugio en tiempos de dificultad, como se menciona en Isaías 25, versículo 4. Las promesas y ejemplos para demostrar esto son abundantes y son conocidos por todos. El tiempo no me alcanzaría para mencionar todas las causas, medios y formas de los temores, peligros y ruinas de un pueblo así, y mostrarles cómo se proporciona una defensa contra ellos. ¿Son sus temores por su propia culpa, debilidad y división? ¿O son por parte de amigos aparentes debido a su envidia y abandono? ¿O son por parte de enemigos abiertos debido a su poder, crueldad, malicia y venganza? Se proporciona una defensa en todos los casos: el calor, la lluvia, las tempestades, las tormentas, la adversidad, la prosperidad. Todo está provisto donde Dios está presente. Isaías 32, versículos 1 y 2. Solo hay que tener en cuenta que la presencia de Dios en cuanto a estos efectos a veces puede eclipsarse y los efectos mismos pueden entrelazar por un tiempo, aunque no haya una ruptura total entre Él y su pueblo. ¿Cuántas veces los israelitas intentaron hacer cosas sin su dirección? ¿Cuántas veces Él intervino en sus asuntos para su pesar y dolor? Sin embargo, en general, Él no los abandonó hasta que se logró el gran trabajo que tenían que hacer, como se menciona en Nehemías 9, versículo 19. No, cada enredo, cada decepción, cada derrota indica la partida de Dios en cuanto a su presencia especial. A veces puede ser bueno para nosotros estar en tal condición, y entonces esa deserción que lleva consigo es el de la presencia de Dios. Hoy en día, algunos dicen que si no logran todo lo que imaginan inmediatamente, Dios se ha ido de ellos. No porque sea así, sino porque ellos quieren que sea así, pero Él es misericordioso con quien tenemos que ver, y no abandonará a su pueblo para siempre. Segundo, el pueblo con el cual Dios estaba tenía la gloria de Jehová con una garantía de su presencia con ellos.
Esto solo aparecía en épocas extraordinarias, como en la entrega de la ley, Éxodo 24, versículo 16, y también en la construcción del tabernáculo. Esto era diferente de la nube, porque cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, la gloria del Señor lo llenaba, y aparecía nuevamente ante todo el pueblo. Levítico 9, versículo 23. No indagaré ahora qué era esta representación visible de la majestad de Dios. Es suficiente, para el propósito que tenemos en mano, que cuando Dios da su presencia a un pueblo en épocas extraordinarias, les brinda manifestaciones extraordinarias de su gloria. Así, en la visión de Ezequiel de esas terribles ruedas de la providencia, se dice que la gloria del Señor apareció en el templo, y como su presencia especial, se alejó del templo y de la ciudad. Así la gloria, por varios grados, también se alejó, como en el capítulo 10, versículo 10. Así las apariciones eminentes y gloriosas, con y para su pueblo, en épocas extraordinarias son otra cosa que acompaña la presencia providencial especial de Dios con ellos, cuando están totalmente perdidos en sus consejos, detenidos en sus movimientos, decepcionados en sus emprendimientos, abandonados en sus empresas, presionados por todas partes en exceso o llamados en alguna obra extraordinaria, de tal manera que su dirección y protección ordinarias no los llevarán ni los sostendrán. Entonces Dios los aliviará con alguna aparición especial de su gloria. En el monte se verá al Señor. Esto dará un alivio cuando todo esté perdido. Y en esto radica la evidencia más discriminante de la providencia especial. Las apariciones gloriosas en grandes aprietos son testimonios evidentes del cuidado de Dios. Esta es la segunda evidencia de la presencia de Dios. Él está con un pueblo para dirigirlos, protegerlos, manifestar su gloria entre ellos, su gloria en equilibrar los resultados de la providencia, uno con respecto a otro, de tal manera que todos reconozcan que en verdad el Señor está entre ellos. Bienaventurado el pueblo que está en tal caso, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. ¿Qué más quieres? Aquí está la solución de todas las preocupaciones, un remedio para todas las heridas, seguridad en medio de las dificultades, descanso y paz, y lugares de residencia asegurados, aunque el asirio esté en la tierra. Así que ves cuál es esta gran preocupación de cualquier pueblo. Segundo, ahora consideremos la tenencia de esta bienaventuranza, y por qué se debe obtener o disfrutar, esto es, en nuestra permanencia con Dios. Por lo tanto, debemos considerar lo que significa para un pueblo, lo que significa para ustedes y para nosotros, permanecer con Dios, de tal manera que podamos disfrutar de su presencia en las formas antes descritas en todos nuestros asuntos. Para permanecer con Dios, es indispensable que tengamos paz con Él en Jesucristo. Si nunca estamos con Él, no podemos permanecer con Él. Nadie puede permanecer donde nunca ha estado. La aceptación de nuestras personas es la base de la aceptación de nuestros deberes. Como la presencia especial de Dios con alguien es en y por Cristo, y no de otra manera. Así es nuestra permanencia con Dios en y a través de Él. Dios con nosotros es el nombre de Jesucristo. Nuestro estar con Dios está en Él, quien es nuestra paz. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Amos 3, versículo 3. Por lo tanto, esto es lo que se requiere previamente como una cualificación de cualquier persona para el cumplimiento de este deber de permanecer con Dios. Este es el consejo del salmista en el Salmo 2, versículos 11 y 12. Mantengan siempre este principio entre ustedes. Con esto honren a Cristo en el mundo. Denle la preeminencia. Es la voluntad del Padre que la tenga en todas las cosas. No esperen la presencia de Dios, sino por esta razón. Testifiquen en esto contra el mundo de hombres profanos que desprecian estas cosas. Dado que no se puede esperar que esta cualificación se difunda universalmente, todavía, a través del cuerpo del pueblo, los gobernantes deben cuidar que no sea la causa de la partida de Dios de nosotros. Segundo, ¿qué es lo que deben hacer estas personas para permanecer con Dios, de manera que puedan esperar cómodamente la continuación de su presencia con ellos?
lo cual es todo lo que necesitan o desean. Voy a nombrar algunas cosas que son necesarias para ello. En primer lugar, deben pedirle a Dios, buscar su consejo, buscar su dirección en todos los asuntos. Él está presente con ellos para darles dirección. No buscarla en su mano es despreciarlo enormemente. Esto debe surgir de estas dos aprensiones. O no le importamos o no sabe cómo guiarnos. Cuando dio dirección por la nube sobre el tabernáculo, el pueblo, siendo reprendido por sus temores carnales e incredulidad al regreso de los espías, algunos de ellos quisieron ir de inmediato a la montaña y luchar contra los cananeos. Pero dice el Espíritu Santo, el arca permaneció en el campamento. Fueron sin dirección de Dios y prosperaron en consecuencia. Con qué desprecio habla Dios de la sabiduría y los consejos de los hijos de los hombres cuando se adhieren a ellos. Cómo se gloría en convertir todas sus consultas en locura y hacer que se equivoquen en sus caminos como un borracho. Cómo les ordena que tomen consejo juntos cuando tienen la intención de destruirlos. ¿Qué ejemplos se pueden dar de todos los gobernantes buenos y prósperos del pasado, de buscar dirección de Dios? ¿Qué promesas de éxito y un resultado bendito hay en hacerlo? Las palabras de mi texto serán suficientes como ejemplo para cada tipo. Pero dirán, ¿cómo podemos buscar a Dios? Las naciones tenían sus oráculos, con los que se engañaban a sí mismos. El pueblo de Dios tenía su Urim y Tumim, sus profetas y oráculos. Traed aquí el efod y consultemos a Dios, era la palabra con ellos. Pero ay, ¿qué ventaja tiene todo esto en comparación con que tenemos que buscar consejo de Dios y tomar dirección de Él? Tenemos un sumo sacerdote, siempre presente con nosotros, por quien podemos consultar. Nuestro sumo sacerdote es el ángel de la presencia de Dios, el consejero poderoso, la sabiduría eterna y el poder de Dios mismo. ¿Y dónde está Él? Él aparece en la presencia de Dios por nosotros, en el lugar santo no hecho por manos, habiendo hecho un camino nuevo y vivo para que vengamos dentro del velo, para consultar el oráculo. ¿Qué más podríamos querer? Él es nuestro capitán, nuestro líder, nuestro sumo sacerdote, Urim y Tumim, nuestro oráculo, nuestra arca, sobre quien la nube de dirección descansa y permanece para siempre. ¿Quieres estar con Dios? Toma dirección de Él por medio de Cristo en todas tus empresas. Hazlo de hecho, y no solo de palabra o profesión. Espero no tener que detenerme a darte instrucciones sobre cómo realizar este deber. La unción te lo enseñará, y tu comunión, espero, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Solo lleva estas pocas palabras contigo. Captura todos tus deseos para su gloria. No pongas tu corazón en nada, sino con esta reserva expresa, si es consistente y conveniente para la gloria de Cristo y su reino. No estés enfermo de tus propios deseos violentos, sino que siempre pon tus objetivos y diseños a sus pies, convirtiéndote en un niño destetado ante Él. Presenta ante Él un sentido real de tu propia debilidad y locura, tanto individual como conjuntamente. Si no eres dirigido por Él, para que en su piedad y compasión te alivie. Mantén tu corazón en esa integridad, para que siempre puedas presionarlo y urgirlo con su propio interés en todos tus asuntos. Esto es algo que solo los corazones rectos pueden hacer rectamente. Cuarto, investiga realmente por fe y oración cuál es su voluntad y qué tiene en mente. Hazlo individual y conjuntamente, hazlo en privado, públicamente. Hazlo todos los días y en días dedicados para ese propósito. Él seguramente se dejará encontrar por ti. Si en lugar de estas cosas te sostienes en las alas de tu propia sabiduría y planes, aunque parezcas por un tiempo haber alcanzado una buena altura y vuelo, serás enredado y derribado en medio de tu curso con vergüenza y tristeza, porque el Señor no estará contigo. En segundo lugar, otra forma en la que estamos con Dios es confiando en Él para nuestra protección. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, versículo 4.
Este se acogió a Jehová, Él lo librará, Él lo salvará, porque en Él se complació. Salmo 22, versículo 8. El que confía en Jehová, como el monte de Sión, será inconmovible, que permanece para siempre. Salmo 125, versículo 1. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, versículo 3. La Escritura habla de manera gloriosa sobre confiar en el Señor para nuestra protección, y no es necesario mencionar mandamientos y promesas específicas, porque toda la Escritura da testimonio de esto. Solo mostraré lo que significa hacerlo en algunos puntos. Confiar en Dios para nuestra protección es fortalecer y animar nuestros corazones en asuntos difíciles, donde no podemos prever una salida cómoda debido al compromiso de Dios para con nuestro bien. Para dar un ejemplo, en su gran angustia en Siclague, David se fortaleció en el Señor, su Dios. 1 Samuel 30. Conocen la historia. La morada de David fue quemada y saqueada. Sus esposas e hijos fueron capturados. Su gente planeaba apedrearlo, lo que lo angustiaba enormemente. El enemigo era numeroso e incansable. Todos los medios para aliviar su situación y llevarla a una resolución favorable estaban lejos de él. ¿Pero qué hizo él entonces? ¿Se desanimó? ¿Se dio por vencido? ¿Descansó en su propio consejo y fuerza? No, dice el Espíritu Santo, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. ¿Tiene algún asunto que le preocupa que sea bueno y honesto, pero que sea terrible, difícil y complicado? ¿Su corazón está listo para desfallecer cada vez que lo piensa? En tal situación, si confía en Dios para animar su corazón, debido a su sabiduría, bondad y poder para encontrar y lograr una salida gloriosa y cómoda, esto es confiar en Él para nuestra protección. El Salmo 46, versículo 1 enseña esta doctrina en su totalidad. Segundo, confiar en Dios para nuestra protección es esperar pacientemente en medio del desánimo y decepciones por la salida deseada de los asuntos que le hemos encomendado. El que cree no se apresura. Isaías 28, versículo 16. Esto es lo que el Señor defiende en Habacuc 2, versículo 3 y 4. Los hombres quieren que sus deseos se cumplan exactamente este año, este mes, esta semana o no esperan más. Estos hombres, dice Dios, son altivos y no confían en Él para su protección. A los hombres les gusta confiar en Dios, como dicen, por lo que tienen en sus manos, lo que ya poseen o lo que está a simple vista. Pero cuando sus deseos están lejos, cuando su cumplimiento está detrás de las nubes, fuera de su vista, cuando hay dificultades y complicaciones, sus corazones se enferman de inmediato y no pueden esperar en Dios. ¿Quieres tener la presencia de Dios contigo? Aprende a esperar tranquilamente la salvación que esperas de Él. Entonces, de hecho, Él es glorificado cuando se confía en Él en medio de una tormenta, cuando se espera en Él en medio de largas perplejidades y angustias. La falta de esto arruinó a los israelitas en el desierto. Su trabajo fue largo, sus dificultades y complicaciones muchas. Querían un fin inmediato para sus problemas. ¿Más dificultades? ¿Más adversidades? Entonces elijamos un líder y volvamos a Egipto. Sabemos lo peor de eso, no sabemos dónde terminará esto. Esto dejó sus cadáveres en el desierto y les privó de disfrutar la buena tierra. Tercero, confiar en Dios para nuestra protección es encomendar nuestros asuntos al Señor con sumisión a su voluntad en cuanto a su resultado y cumplimiento. La confianza se refiere a la protección, pero no prescribe eventos específicos. Es encomendar nuestros asuntos a Dios con pensamientos de su infinita sabiduría, soberanía y bondad, con resoluciones de que el producto de su voluntad es lo que será bueno, lo mejor para nosotros, aunque no se ajuste a nuestros deseos actuales. Es cierto que el salmista dice, «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Salmo 37, versículo 5. Y así lo hará, en todos los casos en que su propia gloria esté particularmente comprometida. Y estas son algunas de las formas en que permanecemos con Dios, confiando en Él para nuestra protección especial.
En tercer lugar, debo señalar que es necesario que un pueblo reconozca universalmente los asuntos de Dios en el mundo. Su presencia con ellos es su reconocimiento de sus asuntos, y ciertamente Él espera que permanezcan con Él en reconocimiento de los grandes asuntos de Dios en el mundo, que son su pueblo, investidos con los privilegios adquiridos por Cristo. Deuteronomio 32:9 dice: porque la porción de Jehová es su pueblo. Esto es lo que el Señor ha mantenido particularmente para sí mismo, el viñedo que ha elegido de todos los bosques del mundo, el puñado que se ha tomado para sí mismo, sus hijos e hijas, su familia. Y estas son algunas de las condiciones de la presencia especial de Dios con ustedes. Condiciones agradables. Su cumplimiento es su gloria, su descanso su bienaventuranza, no su esclavitud, no su carga. No hay ningún deber que Dios les exija en ese sentido, que no sea también su recompensa. Oh, términos benditos de paz y acuerdo, bendito sea el pacificador, malditos sean los que rompen este bendito acuerdo. Oh, qué inexcusables seremos si descuidamos estos términos, cuán justa será nuestra ruina. Miren, hoy les he puesto delante la vida y la muerte, la vida o la muerte de estas naciones. Escoge la vida, ya que puede obtenerse en términos tan fáciles, tan benditos, términos en los que, al hacer el bien a los demás, también harán el bien a sus propias almas. Darán paz a la nación y tendrán paz, y descanso en sus propias almas. Oh, cuánto peso debería tener en tu corazón y alma para que no provoques al Señor a apartarse de ti, que te preocupe por la continuación de su presencia contigo. Esto es tu vida, tu seguridad, tu éxito, tu paz. Aprende a apreciarlo y a valorarlo. Mientras tengan alguna garantía de la presencia de Dios con ustedes, no se muevan ni se perturben por las dificultades que encuentren. No se dejen intimidar por ningún terror, sino que santifiquen al Señor de los ejércitos en sus corazones, y háganlo su temor y su reverencia, y Él será su refugio y escondedero. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el buen Señor te guíe hacia algo para su alivio, para que los piadosos sean animados y aquellos que necesitan instrucción